directiva nacional, las directivas regionales y todos los miembros de EAC Caluni Bolivia, te damos la bienvenida a este espacio virtual de RNA, el evento más grande que tenemos como organización en este año, obviamente por efectos de la pandemia de manera virtual, pero con el calor y todo la emoción que tenemos como bolivianos, como EAC Caluni Bolivia presente de manera virtual. Así que sin más, Carlos, eres bienvenido, muchas gracias por tu tiempo y tienes el micrófono para escucharte toda tu grandiosa charla. Muchas gracias, Sergio. Primero, un agradecimiento. ¿Sí me escuchan bien, no? ¿Sí me están escuchando bien? Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias también a Claudia, que fue siempre una amiga cariñosa que tomó contacto conmigo y me pidió que colabore. A Anita, que ha estado siempre atenta a todas las necesidades de coordinación. Les agradezco mucho a todos ustedes. Lo que he tratado cuando se me presentó el tema es de trasladarles más bien un punto de vista o una experiencia profesional, pero más que todo empresarial, de un dueño, de un corporativo, de un presidente, de un corporativo, y toda la experiencia que durante esta pandemia hemos tenido que manejar, hemos tenido que encarar, y más que todo, la firme convicción de resistir y persistir en mantenernos trabajando con el grupo de personas, con el grupo de compañeros que creen en la operación que yo comando. Antes que nada, sí quiero manejar una solidaridad. Quiero mandar mi solidaridad a Guillermo, a su país, a los ciudadanos peruanos en este momento tan complejo, que no solo vive en Perú, ¿no? Yo creo que un mensaje que llevo a todos los que están presentes acá es nuestra, no podríamos decir la lucha, pero sí es nuestro deseo de mantenernos en nuestros países en libertad, en democracia, en respeto a los ciudadanos, en respeto a las instituciones. Creo que este es un momento clave de nuestro devenir histórico en Latinoamérica, en que estos valores los tenemos que confrontar y los tenemos que hacer prevalecer. Nuevamente, gracias. Yo quería comenzar en esto manejando un poco, como les comentaba, la experiencia. ¿Me podría poner el tema que voy a tratar ahora, por favor, Anita? La primera, eso. Muchas gracias. Listo. Sí, como ustedes verán, este es el tema que he escogido, que en cierta manera creo que diseña un poco de la experiencia que voy a compartir con ustedes. Y más que todo, yo vengo del sector de las pymes. Mi fuerte realmente es como presidente también o directivo de una de los gremios más importantes del Ecuador, de la pequeña y mediana empresa, comentarles cómo nosotros hemos tenido que manejarnos y mantenernos para poder sobrevivir en esta etapa tan compleja. Haciendo un poco los análisis ya después de todo este tiempo, de cómo hemos podido encarar los temas, el inicio de toda esta pandemia fue muy catastrófica, especialmente para Ecuador. Ustedes saben que acá fue en la ciudad de Guayaquil donde inició todo este tema, internacionalmente, lo que generaron internacionalmente es una gran cantidad del suceso de lo que pasaba en mi país, que en cierta manera lo tomó por sorpresa y no estuvo preparado. Se generó toda una ola de comentarios a nivel internacional. Tuvimos a la CNN más de 7 días comentando todo lo que pasaba en el Ecuador, todo lo triste que tuvo que pasar en la ciudad de Guayaquil. Pero todo eso hizo que el país se paralizara. Las operaciones se paralizaron totalmente, ¿no? Y hubo sectores que, es cierto, sectores empresariales que se tuvieron tristemente que manejar totalmente paralizados y que no tenían la posibilidad de desarrollarse. Pero otros sectores que fueron los sectores, digamos en la palabra ganadores, fueron los viables dentro de esta pandemia, sectores
como el alimenticio, el sector químico, el sector logístico, el sector digital, verdaderamente fueron sectores que se comenzaron a mover con gran dinamismo. El sector el que yo me manejo, que es el sector de seguridad ocupacional, en cierta manera, al principio de esta pandemia fue un sector que se movió muy bien, porque claro, todo el mundo necesitaba guantes, mascarillas, necesitaba equipo de protección. El asunto es que, más allá de eso, en 15, 20 días se acabaron esos insumos y, y después de esto ya no había quien en el mundo los pueda encaminar y vender. Toda la empresa, toda la gente con la que nosotros compartimos, se vio en la circunstancia de verse ante el filo de la incertidumbre, del riesgo, y más que todo, algo que surgió en la sociedad, creo, mundial, en la sociedad ecuatoriana y en nuestra empresa, es el miedo. Por ahí es donde quiero comenzar hoy esta charla, porque cuando estamos haciendo el análisis de atrás hacia adelante, lo que hemos tenido que vencer es el miedo. Y lo que hemos tenido que manejarnos para poder salir adelante en cuanto a la tratativa, a que la operatividad de nuestros sistemas de gestión, a que la operatividad de nuestros procesos pueda ser implementado para poder llegar a los clientes operativos que estaban sobreviviendo, es primero vencer el miedo. En eso tuvimos que trabajar fuertemente desde nuestro equipo de talento humano, que realmente han sido unos guerreros, primero con ellos mismos, porque todo el mundo tenía miedo de salir de sus casas, todo el mundo tenía miedo de ir al trabajo. En cierta manera la empresa estaba preparada para asumir un teletrabajo, para a través de mecanismos digitales poderse comunicar, pero la parte logística, la parte de las entregas, la parte de llegar a los clientes operativos, eso no se lo podía hacer sino presencialmente. Y el país también en su transporte se paralizó totalmente y se comenzaron a manejar salvoconductos. Pero más que todo el mundo parecía que si salía a la calle se contaminaba y al otro día tenía esta enfermedad, el COVID, y podía tener una circunstancia trágica. Los hospitales estaban llenos de gente tratándose, no se abastecían. Entonces, uno de los valores que tuvimos que tratar es el miedo. Vamos a la segunda, por favor, a la segunda. Exactamente, gracias. Esa fue la emoción más difícil. Eso, con este sentimiento es lo que tuvimos nosotros que trabajar. En primero, tener confianza en uno mismo, desde el presidente de la compañía, en mi caso, de salir a enfocar a todos los compañeros y encararles que vamos, primero, más que todo, a tener un primer valor que es la fe. Vamos a tener fe en nuestra capacidad de sobrevivir, fe en nuestra capacidad de resistir, fe en la capacidad de que tenemos que sacar adelante una operación que nos permite a todos tener económicamente lo necesario para poder salir adelante. Más allá de la actitud que se tiene que tener y la aptitud que en la empresa teníamos que vencer el miedo. Y eso fue nuestro primer trabajo, porque ahí nos dimos cuenta, mucho más fuerte, que a veces es cierto, siempre nuestra empresa ha estado enfocada en el cliente. Hoy la empresa está enfocada en el ser humano, en el trabajador, en el compañero, en el ejecutivo que trabaja y que tiene que tener todos los elementos necesarios, no solo los físicos, el gel, la mascarilla, los lentes o el equipo necesario para salir a trabajar, sino la confianza, el deseo de tener que encaminar una operatividad que permita sacar adelante una operación. Y este valor que fue la fe, fue muy importante consolidar a través de nuestro departamento de talento humano en toda nuestra operatividad. Somos más de 80 personas en dos ciudades, en los cuales a los líderes operacionales tuvimos que encaminar esa confianza. ¿Y por dónde encaminamos esa confianza primero? Es a través del aprendizaje, aprender a cómo manejarnos en esta pandemia. Hoy ya todos tenemos una disciplina de comportamiento, hoy usamos nuestra mascarilla, usamos nuestra protección visual, usamos
o protección, nuestros químicos de nuestras manos para poder manejamos el distanciamiento social. Pero cuando comenzó todo esto, todo era incertidumbre, todo era riesgo. Pero más que todo, era el deseo de que después de un momento dado, una empresa podía quebrar. De hecho, miles de empresas han podido quebrar, han quebrado. Como presidente también del gremio, siempre nos tocó revisar y apoyar y solidarizarnos con las pequeñas y medianas empresas que son lo fuerte en todos los países. El 80% de los países están compuestos de pymes, y las pymes están compuestas en el 80% de empresas familiares. Era muy importante revisar dentro de la cadena de valor, de la cadena que nosotros aportamos, que estamos en el medio, tanto de los grandes industriales, de las grandes instituciones del Estado, somos los que formalmente tenemos que mantener el empleo y el trabajo y nuestra operatividad. Y eso fue muy complicado. Una gran cantidad de amigos y compañeros empresarios han quebrado, no han podido sostenerse. En el país en el que yo vivo no tuvimos los recursos económicos para poder recibir del Estado una ayuda o recibir del Estado un apoyo económico. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de que nos rebajen los impuestos en nuestro país. Más bien los empresarios tuvimos que cubrir toda la circunstancia del manejo del personal y tuvimos que cubrir toda la circunstancia de hacernos cargo del personal que no podíamos a veces sostener. Acá lo hemos tenido que hacer. Dentro de ese contexto, a buena hora en la operatividad que tuvimos en la empresa, hemos tenido que ser muy creativos, muy resilientes, tener mucho deseo de superar a través, primero, de la asociatividad, de manejar una confianza asociativa para poder creativamente, primero, diversificarnos. Si ya no podíamos tener respiradores N95 porque desgraciadamente los países europeos, americanos y la China dejaron de abastecer, si no podíamos tener los equipos que usualmente abastecemos, si los servicios que nosotros prestamos, que usualmente son monitoreo de gases, equipos de protección personal o el manejo de estudios en materiales peligrosos ya se habían cortado, teníamos que ser creativos. ¿Cómo lo podíamos hacer? Y en verdad que lo pudimos, manejamos a la producción nacional, teníamos que sacar a la producción nacional para que trabaje, sacar empresas textiles para que hagan ahora las muy comunes mascarillas, sacar a las empresas textiles para que hagan hoy los muy comunes trajes de protección, los protectores visuales. Era complejo porque nadie quería trabajar, porque todo el mundo se moría, porque todo el mundo iba a contagiarse. Y la poca fe que un momento se tuvo, por lo que los medios de comunicación nos bombardean con esto que es el miedo, nos bombardean día a día con el manejo de la incertidumbre, hacía que la gente no quiera ir a trabajar. Peor aún, transportarse o manejar los materiales, o las compañías de transporte entre las diferentes ciudades se movilicen, cosas que tal vez en ustedes también deben haber pasado. Pues eso generó todo también un sistema, primero desde el talento humano, de apoyar a las diferentes unidades, de que den el paso hacia adelante, que sean creativos, que se apoyen mutuamente y que comiencen a diversificarse en diferentes tipos de productos, en diferentes tipos de servicios, pero también a manejar los sentimientos que hacen a la confianza y al manejo que se tiene que hacer de esta problemática. Esto nos ha generado este tipo de encarar esta problemática, nos generó una creatividad increíble en todos nuestra rama de gestión. Tuvimos que ser creativos en las importaciones, tuvimos que ser creativos en la parte de las compras locales, tuvimos que ser creativos en la logística de despacho, tuvimos que ser creativos en los medios digitales para llegar a nuestros clientes, tuvimos que ser creativos en generar el teletrabajo, porque en el país en ese momento solo podía asistirse el 30% de los ejecutivos a los puestos de
de trabajo, tuvimos que ser creativos en recursos humanos para poder generar que toda la operación se mantenga y que la gente esté sana. Tuvimos más o menos un 20% de personal que se infectó. Pues a ese personal había que tenerle un seguimiento, ver a cómo iban. No teníamos una idea. Al principio, los 2 o 3 primeros infectados nos generaron un cierto sentimiento, no solo de preocupación, sino de un caos emocional por la responsabilidad hacia nuestros compañeros. El manejo de todo el mecanismo que tuvimos que armar para poder preservar la salud de la gente al costo de la empresa, porque como les comentaba, nunca hubo un apoyo estatal. Aquí las pruebas, las PCR, las pruebas cuantitativas y cualitativas han sido cubiertas por las empresas. Entonces, todos estos mecanismos han hecho que todos los líderes y compañeros que han estado al frente de la operación han tenido necesariamente que crearse nuevamente para poder sacar adelante lo que es su responsabilidad. Y eso ha sido uno de lo que nos ha generado al final toda una gama de nuevos procesos. Hoy, después de 6, 7 meses de pandemia, nos estamos dando cuenta que tenemos una empresa mucho más digitalizada, tenemos una empresa con una fortaleza en el teletrabajo, que tenemos una empresa con una logística adecuada y con una disciplina de manejo que nos ha permitido, primero, sacar adelante que no se contagie más gente, y a los contagiados, gracias, hemos sido agradecidos con la vida de que no lo hemos podido sacar adelante, no hemos tenido casos extremos, y hoy ya tenemos un mecanismo de confianza de cómo cuando alguien se contagia, inmediatamente tratarlo médicamente, enviarlo a su casa y hacer el seguimiento, y verdaderamente no tenemos ya ¿cómo digamos? La preocupación extrema que cuando surgió esto. Hoy ya los pocos contagiados, creo que tenemos 1 o 2 que están perfectamente, ya no tienen el miedo que se sienten apoyados. Y en cuanto a la operatividad de la empresa, es cierto, ha sido complejo, porque no solo hemos tenido que ser creativos en la parte comercial, en la logística, en el manejo de lo digital, hemos tenido también que ser creativos en lo financiero, porque si algo ha generado también esta pandemia es que todo se fue al cash in advance, o sea, todo es plata por delante, y para generar la confianza en el mercado de que haya también la flexibilidad para manejarnos con los créditos, porque si uno dentro de la cadena de valor atiende a la gran industria o a las empresas institucionales más grandes del país, ellos están para exigirle o lo vende y ponen los plazos que ellos creen que son los necesarios para pagarlos. Pero a su vez la provisión de estos artículos que vienen tanto de proveedores locales o de importaciones, casi todo el mundo está de contado. Entonces hemos tenido que ser tenazmente creativos también en la parte de la liquidez que se ha tenido que llevar para poder justamente manejarnos y sostenernos en el tiempo. No sé si podemos pasar también al siguiente sketch, a la siguiente hoja. Todo es lo que estoy comentando en este momento, ¿no? El ser humano, centro de la supervivencia empresarial, la innovación, la creatividad nos ha permitido ahora entrar en una innovación interna. Somos una empresa mucho más resiliente, nuestro riesgo ha bajado, la sostenibilidad se ha mantenido, la sustentabilidad está en un mejoramiento, pero toda esta circunstancia de encarar un problema que nunca lo vimos, siendo así, ha generado una oportunidad de ser mejores. No estamos en las mejores condiciones que hubiéramos estado empresarialmente, pero sí somos mejores como seres humanos y como la asociatividad que hace a la empresa. Ese es un poco lo que hoy quería transmitirles en pocas palabras, lo que ha sido el sentir de un empresario que ha tenido que vivir una circunstancia no programada.
es cierto, cuando ustedes, los que quieran ser empresarios, encaren el tema del riesgo, porque un empresario tiene que aprender, porque se aprende a encarar el tema del riesgo, se aprende a manejar el tema de la incertidumbre. Ustedes que están estudiando, que están manejando recursos profesionales para que esa incertidumbre sea menor. Miren también para generar una cadena de valor y para ser emprendedores, para a través de su creatividad un momento puedan ser innovadores. Creo que no es tan mal un mal momento, porque cuando la gente tiene necesidad, cuando la gente tiene miedo, cuando la gente se siente presionada, creo que es el mejor momento de que el ser humano trata de, a través de sus recursos emocionales y su talento en sus recursos profesionales, de implementar justamente lo que tiene en la sociedad y en el mercado en el que vive. Veamos desde la oportunidad, veamos desde el valor, que el miedo no sea el sentimiento que aborde nuestras vidas, sino la fe de que tenemos que sobrevivir exitosamente. Un poco, no sé si pasamos al tema del conversatorio. Creo que este es un poco el tema que hoy he querido compartir con ustedes y espero que sea de su agrado, porque en la parte técnica sé que hay amigos, alumnos muy profesionales que les pueden dar herramientas que apoyen con mucha más certeza el día a día en los cuales ustedes están viviendo. Pero en cierta manera yo creí que era una circunstancia muy oportuna para poder compartir esta vivencia que ha sido tan interesante y tan enriquecedora en la vida de mi persona y las personas que me acompañan. No sé si podemos pasar a la tercera, el último sketch que tenía preparado. Gracias. Yo creo que en esto si tenemos que sacar una definición final, creo que en esta crisis la creatividad es pensar cosas nuevas, la innovación es hacer cosas nuevas. Y si en algo nosotros, como ProAño Representaciones, la empresa que dirijo durante 30 años, hemos podido hemos podido generar esta oportunidad o sentirnos que estamos en el camino correcto, es que estamos haciendo cosas nuevas, estamos innovando. Y la innovación ha pasado primero por innovarle al ser humano, innovar a la persona y hacer que ese deseo de superación sea evidente ya en la operatividad y en el sistema de gestión. Y ahora los procesos con los que manejamos realmente nos están llevando a mantenernos. Vamos a sacar un año difícil, vamos a llegar a ese año difícil manteniendo a nuestro personal, manteniendo nuestro sistema de gestión y siendo un poco más expertos. No sé si queremos pasar al lado de preguntas. Esta ha sido un poco, como les comentaba, un poco la experiencia personal que nos ha tocado vivir. Gracias. Claro que sí, Carlos, mil gracias por toda esa sabiduría, increíble realmente todo lo que nos has comentado. Personalmente me identifico con todo lo que has hablado, con todo lo que nos has comentado respecto a la evolución que hemos tenido que afrontar muchos emprendedores en todo, prácticamente en todo el mundo, principalmente en Latinoamérica. Y muy feliz de encontrar esta sabiduría. Realmente a mí me ha llegado muy en fondo y pues estoy muy feliz por ello. Bueno, chicos, sigamos el tema de la agenda. Tenemos 10 minutitos para poder, un poco más de 10 minutos, bueno, menos de 10 minutitos para poder elaborar las preguntas. Vamos a seguramente alcanzar a una pregunta, tal vez dos. Así que sin perder, bueno, sin más, el que quiera realizar la pregunta, por favor, a manito, ya sea por la cámara o directamente en el chat, chicos. Ahí tenemos a Carlitos. Bueno, Carlitos, tienes el micrófono. Muchísimas gracias, Sergio. Carlos Proaño Tocayo, muchísimas felicidades, excelente exposición. Como dice Sergio, muchísimas personas se han identificado con lo que tú has dicho. Has hablado acerca de un ADN que debe tener todo emprendedor, y más un ADN de un emprendedor alumni que definitivamente tiene condiciones totalmente especiales y por eso se demuestra cada vez de qué está hecho. En realidad, felicidades inicialmente. Tengo dos preguntas clave para ti.
verdad que quisiera que por favor por responder desde tu visión, ¿cómo ves el tema de las pymes a nivel Latinoamérica de muy especial? Porque ahí tú la tienes muy clara, porque estás hace 30 años en el rubro y eres un líder del mismo, del rubro. Y en segunda instancia, ¿qué ADN, aparte del que hemos visto hasta ahora, de tener para el 2021 todos los emprendedores? Gracias, Carlitos. Gracias, Tocayo. Yo creo que las pymes, como les comentaba, son las empresas que mayor trabajo dan en el mundo. Son las empresas que están ya institucionalizadas, son las empresas que ya tienen una participación de mercado, que pagan impuestos. Son empresas que usualmente son empresas familiares, porque una de las grandes, una de las formas, porque hay miles de formas de emprender, de encaminar o empresarializarse, es a través del apoyo familiar. Y tenemos que las pymes, el 80% tenemos a un emprendedor que después traslada sus conocimientos hacia sus hijos y ellos continúan la operatividad. Yo creo que se va a seguir manteniendo, pero en sí el reto de las pymes va a ser necesariamente meterse en el mundo digital. Se nos viene todo un desafío. La tecnificación, especialmente en redes, de la masificación de lo que es el comercio mundial, especialmente lo tenemos en Amazon, un ejemplo, o en las plataformas chinas en las cuales ahora toda la gente ha entrado a comprar y a surtirse, va a ser un reto muy fuerte a manejarse, ¿no? Yo creo que las pymes tienen, y eso es lo que nosotros dentro del gremio estamos analizando, tienen que ir mucho a los sectores en los cuales las grandes cadenas que nos asisten logísticamente, digitalmente, no pueden entrar. ¿Cuáles son estos? Los servicios, el mantenimiento, la capacitación, las entregas técnicas, el enseñar el manejo, el tener valores agregados de lo que hacemos de mayor tecnología, uno de los rubros que más Latinoamérica puede sacar adelante son la alimentación, pero los productos alimenticios más especializados, estudios en lo que somos fuertes. Nosotros somos fuertes en energía, en alimentación. Somos un canal logístico de Latinoamérica hacia el mundo muy fuerte que tenemos que aprovecharnos, pero más que todo que tenemos que ver como el mundo, como un mercado, tenemos que salir afuera a vendernos porque somos muy capaces de hacerlo. Usualmente vemos que nuestras economías están cubiertas de productos, usualmente ahora están viniendo tenazmente, con mucha fuerza, productos chinos, que unos son malos, pero una gran mayoría ya no son tan malos, son muy buenos y están invadiendo nuestros mercados. Veamos cómo los vamos a manejar para hacer de esta avalancha de productos que están llegando a través de las diferentes plataformas, podemos nosotros generar también innovación siendo soporte de estos productos en lo que no van a poder hacer, en el mantenimiento, en el servicio postventa, en el servicio de la entrega técnica de estos productos. Y la digitalización es un medio que se viene con una fuerza impresionante y hay que manejar, y hay que aprender a hacerlo. Si de hecho mismo una de las circunstancias que por lo menos personalmente más me ha costado y que hoy lo están viendo es cómo presentarme en público a través de estar mirando una camarita y imaginarme que detrás de esto hay una gran cantidad de personas que están analizando lo que yo digo, tener un mejor lenguaje. Ya no es la presentación en la cual la expresión corporal daba una comunicación más efectiva. Ahora tenemos que tener una expresión comunicacional hablada que sea mucho más comprensible. Y todo esto se aprende. Y todos creo que estamos en una época de aprendizaje y mucho más los alumnis que son emprendedores netos, porque entrar en AICEG no es de cualquiera, es la persona que quiere dejar un tiempo, porque nadie les paga por estar en AICEG. Lo que el AICECO va es a aprender, a experimentar y a relacionarse con otros AICECOS que pueden aportar a su vida profesional y a su experiencia humana para hacer mucho más interesante su convivir y ser más exitosos en su experiencia de vida.
Muchísimas gracias por la respuesta, querido Carlos, por compartir tu experiencia, tu sabiduría y por toda la motivación que nos has dado. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Carlitos, por la pregunta. Realmente increíble, Carlos, tenerte aquí. Increíble esa sabiduría que nos has transmitido. Lastimosamente, chicos, ya no tenemos más tiempo para más preguntas. Están bombardeando con preguntas los chicos. Y eso nos deja un mensaje bastante claro a nosotros, que realmente tenemos personas, alumnis en el extranjero.